sea provechoso para ustedes. Así que bienvenidos y quisiera comenzar eh, preguntándoles si conocen quién era el rey Roboam. Eh, y si ustedes no recuerdan, pues le voy a dar un resumen rápido. El rey Roboam básicamente fue el hijo del rey Salomón. El rey Salomón fue uno de los reyes más conocidos, más ricos, digamos, que han habido sobre el planeta. Algunos estiman su fortuna más o menos en 2 billones, hablando en español. Entonces, fue una fortuna enorme. Entonces, Roboam fue el hijo de Salomón, ¿verdad? Y quiero que, bueno, vamos a estar estudiando sobre Roboam. Específicamente lo que o el tema central es disponiendo el corazón, y vamos a tener ciertos principios que nos enseña la vida de Roboam. Entonces, primero quisiera que me acompañaran a Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 13 al 15, perdón, del 13 al 14. Va a ser un poquito corto la lectura. Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 13 y 14. Voy a dar unos segunditos mientras lo buscan y lo leo. Voy a leer primero la versión Reina Valera y por último voy a leer la versión NBI. Entonces dice Segunda de Crónicas 12, 13, 14. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. Y el 14 dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y ahora leo 2 Crónicas 12 NBI, versículo 13, perdón. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era amonita llamada Noamá. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. Y dice el 14, que es el versículo que nos vamos a centrar ahora. Pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Entonces, rapidito, para ponerlos en contexto, decíamos quién era Roboam, pues era el hijo de Salomón, el nieto del rey David, ¿verdad? Cualquiera podría decir que nació en una cuna de oro, nació heredando una cantidad de riquezas innumerables. Eh, bueno, y fue el hijo y el nieto de los reyes más famosos y más ricos de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con Roboam? No vamos a leer, eh, inclusive desde el capítulo 10, en Segunda Crónicas podemos leer toda la vida de Roboam, qué fue lo que hizo, pero para dar una síntesis, muere su papá, Salomón, el rey Salomón, y pasa una serie de cosas, una serie de decisiones que toma Roboam, eh, que causan que el pueblo se divide en dos reinados, ¿verdad? El reinado del norte, o el reino del norte, y el reino del sur. Entonces, lo primero que sucede al inicio de su reinado es que el reinado que él había heredado de su papá se divide, ¿verdad? Y se queda como una parte. Segundo, Roboam, luego de esto, ¿verdad? Dice la Biblia que consolida su reino, y de hecho lo podemos leer en 2 de Crónicas 12, 1, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea que suceden dos cosas. Primero, pierde el reino, pierde la mitad, las otras tribus, digamos, las tribus del norte. Eh, Luego pasa un lapso de tiempo y Roboam puede consolidar el reino del sur, ¿verdad? Pero dice la Biblia, dice el cronista, que cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley de Jehová. Y dice que adicionalmente no solo dejó
él, el rey, sino que todo el pueblo, todo Israel con él. Tercero, ¿qué sucede después de esto? En el capítulo 12 también lo podemos leer. El rey de Egipto invade, el rey Isaac invade Judá, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues Roboam se aflige, dice la Biblia que se humillaron delante del Señor, ¿verdad? Y Dios en su misericordia permite bueno, les guarda la vida, ¿no? Pero dice que la consecuencia fue que tuvieron que pagarle, o más bien, el rey de Egipto vació absolutamente todos los tesoros que había, que Roboam tenía y que el rey no tenía. Entonces, estas tres cosas suceden. Primero, se divide el reino. Segundo, cuando Roboam consolida su reino, se olvida la ley de Jehová. Y tercero, pues que el rey Sisac, rey de Egipto, invade y se lleva absolutamente todo. Y da un dato bien interesante, dice que Salomón había mandado hacer unos escudos de oro, ¿verdad? Y hasta eso se llevaron. Entonces tuvieron que mandar a hacer unos escudos de bronce, ¿verdad? Y los tenían que andar llevando de aquí para allá. Prácticamente se quedaron sin nada. Ahora, no es, digamos, este es solo un resumen, ¿no? Pero quiero que vayamos más allá y quiero que vayamos a ver lo que el cronista nos explica como causa raíz. ¿Qué ocasionó todo esto, verdad? Y yo creo que eso lo puede resumir el, el, el versículo 14, el versículo 12, que dice, hablando de Roboam, ¿verdad? E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y como ese es el título de este estudio, ¿no? Eh, Veamos qué significa esto, qué significa que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y lo primero que podemos ver, o lo primero que logro ver, ¿verdad? Es que hay una serie de pasos, un orden cronológico que, que, que una cosa conlleva a la otra y esta cosa conlleva a la otra. Entonces, lo primero es eh, disponer el corazón. Lo primero que se hace, o lo primero que debería haber pasado, es que se dispone el corazón. ¿Para qué? Para luego buscar a Jehová, buscar a Dios. Y luego, eso nos permite hacer lo bueno, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa disponer el corazón? ¿Verdad? Porque se oye bonito, bueno, dispongamos el corazón. Pero ¿qué significa eso? Pues básicamente la palabra eh, en, en en el original tiene que ver con estar erguido o estar de pie, pero se utiliza también en un sentido más amplio para adornar, afirmar o preparar. Eh, entonces, cuando oímos disponer el corazón, podemos relacionarlo con preparar, con adornar el corazón, ¿verdad? Y obviamente no se refiere al corazón, el músculo este que late, ¿verdad? Y que nos irriga sangre al cuerpo. O sea, obviamente cuando habla la Biblia del corazón, se refiere a la mente, ¿verdad? Ese centro de decisiones, ese centro de emociones que tenemos y obviamente sabemos que esas decisiones se realizan en la mente. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que tenemos que preparar, ¿verdad? Preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón para algo. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo. Eh, Me imagino que celebramos la Navidad, ¿no? Y obviamente para poder celebrar la Navidad con nuestra familia, con nuestros seres queridos, tiene que haber cierta preparación. Entonces, la imagen que les quiero dejar es eso. ¿Cómo preparamos? Y cada uno póngase a pensar cómo preparan la celebración de Navidad, ¿verdad? Eh, Porque estoy seguro que no lo hacen improvisado, no dicen, bueno, que venga quien venga, que salga lo que salga, ¿verdad? Si tenemos comida, bueno, si no, no. Al contrario, creo que primero sabemos que es algo importante, una celebración importante. Entonces, lo primero es que le damos importancia a eso. Pero segundo, obviamente sabemos que hay que hacer ciertos preparativos.
Y a eso se refiere con disponer, con preparar. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos un listado de invitados, me imagino. eh, Hacemos un listado de cosas pendientes que hay que comprar. Hacemos un listado de actividades. Y todo eso, ¿qué implica? Prácticamente lo podemos resumir o englobar en una palabra que es planificar. Entonces, ¿cómo preparamos la celebración de Navidad? Pues planificando, ¿verdad? Es decir, nos anticipamos a lo que vamos a hacer, eh, y organizamos ciertas cosas de manera coherente, de manera intencional, ¿verdad? Para, otra vez, preparar. Entonces, tomando eh, este ejemplo, ¿verdad? Así como nosotros preparamos ese listado de invitados, nos ponemos a hablar, bueno, ¿y será que va a venir mi primo? ¿Será que va a venir mi abuelo? ¿Será que va a venir mi papá? Vemos qué cosas necesitamos, qué vamos a comer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ese tipo de actividades, ese tipo de preparativos, eh, podemos hacerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Buscando o queriendo buscar al Señor. Entonces, la primera parte de este orden cronológico, ¿verdad? Es disponer el corazón, y podemos decir que disponer es preparar, ¿verdad? Preparar con antelación. Entonces, ¿qué va después? Ahora, no solo planificamos, sino que luego actuamos. O sea, no queda solamente ok, voy a hacer un listado, voy a hacer una lista de invitados, sino que luego, pues, hay que llamar a los invitados, hay que ir a comprar, hay que cocinar. Y otra cosa bonita que me gustó, hay que decorar. Me imagino que ustedes también decoran para Navidad. Entonces, eh, eh, y esa misma frase o esa misma intención tiene esa palabra disponer, ¿verdad? Adornar, preparar. Entonces, planificamos primero en nuestro corazón o nuestra mente, planificamos, pero también nos preparamos para actuar. Entonces, tomando estas dos ideas, ¿verdad? Para unificarlas en la primera parte, podemos decir que disponer nuestro corazón implica tomar una decisión, ¿verdad? Basado en nuestras prioridades, para darle a Dios el lugar que merece en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, la pregunta, y para bajarlo más, ¿verdad? Para hacerlo más práctico, ¿qué cosas, qué actividades tengo yo que planificar y tengo que ejecutar para darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? O para dar el tiempo que Dios se merece? Y como digo, para hacerlo práctico, por ejemplo, podemos pensar cada uno en donde estamos, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, a veces quizás tengo que dejar de ver series, dejar de estar con el celular, ¿verdad? Eh, Intencionalmente establecer un tiempo para leer la palabra, para orar, ¿verdad? Pero el problema es que si no hacemos intencionalmente ese tiempo, si no planificamos ese tiempo, lo más seguro es que se nos pase el día y no lo hacemos, o se nos pasa la semana y no lo hacemos. Entonces, eh, ¿qué les quiero dejar? O qué es el primer punto que les quiero dejar es que eh, planifiquemos qué cosas tenemos que hacer, qué movimientos en agendas, en prioridades tenemos que hacer para que podamos disponer nuestro corazón. Ok, segundo, importante porque cuando yo leía el versículo, yo me ponía a pensar, ok, ¿por qué no simplemente dijo el cronista que Roboam hizo lo malo porque no buscó a Jehová? ¿Verdad? Porque él bien podría haber dicho, bueno, Roboam hizo lo malo porque no buscó a Jehová. Pero obviamente él pone y él prepara y dice, Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, primero es disponer el corazón, y el disponer nuestro corazón, vamos a poder buscar de mejor manera al Señor. Y por último, ¿verdad?
eh, vamos como consecuencia de disponer el corazón y de haber buscado al Señor, vamos a poder actuar, vamos a poder actuar con bondad, actuar bien, hacer lo bueno, ¿verdad? El problema es que a veces queremos agarrarlo al revés, ¿verdad? Queremos hacer lo bueno, queremos que todo nos salga bien, pero no buscamos al Señor, ¿verdad? O a veces buscamos al Señor, pero quizás no hemos dispuesto nuestro corazón, ¿verdad? Eh, entonces, debe haber un orden, ¿verdad? Como les decía primero, disponer el corazón, y eso dijimos que implicaba planificar y actuar sobre cosas que hay que hacer, que modificar. Segundo, eso que hemos establecido, que hemos adornado, que hemos eh, perfeccionado, nos va a permitir realmente buscar al Señor de una mejor manera. Y al buscar al Señor, eso nos va a traer en nuestra vida el poder hacer lo bueno. Y hay una parte final de todo esto, ¿verdad? Porque eh, lo vemos con Roboam, lo vemos con lo que le pasó a él. Imagínense, les decía que Roboam tenía todo, tenía un montón de recursos, tenía un montón de dinero, de riqueza, ¿verdad? Podríamos decir que él lo tenía todo, ¿verdad? Él tenía, eh, de hecho, no iba a necesitar absolutamente nada en su vida, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, según la cantidad de dinero que tenía, ¿verdad? Pero al final nos damos cuenta que el dinero o los recursos no lo es todo, ¿verdad? Hay algo más importante que es lo que nos recuerda aquí el cronista, y es Jehová, ¿verdad? Es buscar a Jehová. Entonces, como consecuencia en este caso fue una mala consecuencia. Aquí el cronista dice que hizo lo malo y obviamente por hacer lo malo, eh, dice segunda de Crónicas que el Señor se apartó de ellos y que el Señor permitió, ¿verdad? Que el rey de Egipto viniera y destruyera. Ahora, importante lo siguiente, no necesariamente las cosas malas de nuestra vida, ¿verdad? Significa o que aparentemente son malas, significa que nos hemos apartado del Señor, ¿verdad? Eso es importante, porque a veces el Señor usa cosas que aparentemente son malas o no son de nuestro agrado, ¿verdad? Para moldearnos. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, podemos estar seguros que si buscamos al Señor de todo corazón, ¿verdad? eh, y hacemos las cosas de manera correcta, ¿verdad? El Señor va a estar con nosotros y el Señor nos va a estar fortaleciendo y nos va a estar bendiciendo. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Recordamos, primero, ¿quién era Roboam? Roboam lo tuvo todo, Roboam tuvo muchas riquezas, tuvo un reino súper súper grande, ¿verdad? Lo perdió, ¿verdad? Segundo, importante, cuando su reino se había consolidado, dice la palabra, que dejó la ley del Señor, ¿verdad? Él se apartó de la ley del Señor. Y como consecuencia vino el rey Sisac, que es el rey de Egipto, y invadió, ¿verdad? Y le fue mal, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas pasaron, ¿verdad? Y la idea que nos da el cronista es que eh, tenemos esto pasó, ¿verdad? Porque Roboam no dispuso su corazón para buscar al Señor. Entonces, yo creo que podemos aprender de eso, aprender del ejemplo de Roboam. En este caso es un ejemplo malo, ¿verdad? Quizás no para que nos vaya bien en todo, sino al contrario, para darle a Dios el valor que Él merece y para poder encontrar en nosotros, ¿verdad? Esa disposición que Dios quiere para poderle buscar de todo corazón. Listo. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Para finalizar, yo quisiera eh, dejarles esas dos cosas. Si de algo se va a acordar, es de esto, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón, y eso significa que podamos hacer un listado de prioridades en nuestra vida, ¿verdad? Primero,
qué cosas son prioridad en nuestra vida. Y sincerémonos con nosotros mismos y con el Señor, ¿verdad? Y le podemos decir, Señor, mira, mi prioridad es esto, soy yo, es esta persona, es esta relación, ¿verdad? Primero, eso, ¿verdad? Hacer ese listado de prioridades. Y segundo, ¿verdad? Disponer y arreglar, ¿verdad? Eso que a la luz de la palabra, a la luz del Señor, no es correcto. Esas prioridades que no deberían estar ahí. Entonces, eh, y, y, y eso nos va a llevar, digamos, a hacer cambios en nuestra vida eh, que nos van a permitir buscar, ¿verdad? De mejor manera al Señor. Entonces, les reto con eso, ¿verdad? Hagamos un listado de prioridades, de cosas que están, eh, digamos, siendo prioritarias en nuestra vida. Llevémoslas delante del Señor en oración, ¿verdad? Y sincerémonos con el Señor. Señor, mira, esto es prioridad y esto es prioridad. Y yo sé que tú no quieres que esto sea prioridad, porque tú te mereces el primer lugar. Y luego, ¿verdad? Hagamos cambios, ¿verdad? Porque no solo se puede quedar en planificar, sino que tenemos que actuar, ¿verdad? Y decir, ok, Señor, eh, como tú vas a ser el primero, tú vas a ser prioridad, entonces yo voy a modificar esto, y voy a modificar esto, y voy a modificar lo otro, ¿verdad? Y eso prepara nuestro corazón para poder buscar al Señor, ¿verdad? Y para poder finalmente hacer lo bueno, hacer lo correcto y honrarle. Bueno, quisiera orar, quisiera tener una oración corta, ¿verdad? Yo sé que esto ha sido muy práctico, ¿verdad? Muy sencillo quizás, pero al final es algo, es un reto, ¿verdad? Es un reto para mí y creo que es un reto para todos el poder disponer nuestro corazón y el poder dar a Dios, ¿verdad? La prioridad en nuestro corazón que Dios merece. Así que si me acompañan, Padre, gracias por ese tiempo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que pocos versículos, Señor, nos pueden enseñar bastante, Señor. Padre, queremos sincerarnos, como decíamos, delante de ti, Señor, porque hay cosas, hay actividades, hay personas, relaciones, Señor, que nos interrumpen nuestra relación contigo y que cambian, Señor, esas prioridades que tú mereces tener, Señor. Y Padre, queremos de manera intencional eh, identificar, Señor, esas cosas y planificar, Señor, para bien nuestro corazón, Señor, poderte darle prioridad, poder apartar esas cosas y poder propiciar las cosas que tú quieres que propiciemos para ti, Señor. Y solo con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos, Señor, solo con la ayuda tuya, Señor, por medio de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, vamos a poder hacer esos cambios profundos en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir tu guía, te queremos pedir tu ayuda, Señor, y te queremos pedir también sabiduría, Señor, para que una vez identifiquemos esos puntos, esas cosas que hay que cambiar, Señor, podamos establecer un plan, Señor, y ejecutar ese plan para poder de veras buscarte, Señor, buscarte en oración, buscarte en tu palabra, de manera regular, de manera constante, Señor, de manera intencional, Señor. Y que, Señor, podamos buscarte de todo corazón, Señor, y que eso, Señor, se traduzca en hacer lo bueno, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, te agradecemos por ese tiempo y por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dejamos el tiempo con Vic, creo que nos vamos a dividir, ¿verdad, Vic?